Estamos en una serie de mensajes que vamos a terminar el domingo que viene, que tiene que ver con avivamiento, con un despertar espiritual. Y quiero hacerle la pregunta: ¿qué entiende por avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar. Bien, un despertar espiritual. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota? Por la comunión que hace la persona con el Señor. Bien, primero hay comunión con el Señor. Ora constantemente. La oración constante, diaria, el encuentro con la palabra diario de la persona. Excelente. ¿Cómo más nos damos cuenta? ¿Cómo veo que esta iglesia está en un despertar espiritual? ¿O cómo veo que esta iglesia está dormida? ¿Eh? Cuando hay servicio, cuando vemos que los hermanos están sirviendo y están deseosos de servir, ahí vemos que hay un despertar espiritual. ¿Cómo más? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pero yo quiero verlo. ¿Cómo veo? ¿Cómo veo un despertar? ¿Cómo veo que está lleno del Espíritu Santo? Por su rostro. Bien. ¿Qué más? Por frutos. ¿Y cómo veo esos frutos? ¿Eh? Mire, cuando hay un despertar en la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, dice que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Una de las características de un despertar espiritual es la salvación de personas perdidas, aquellos que están perdidos en la oscuridad, en las tinieblas de este mundo, atrapados en este mundo, son alcanzados y ganados para Cristo. Y cuando vemos en la iglesia personas nuevas, digo, personas que hemos alcanzado y ellos han alcanzado la salvación y están acá, y el domingo que viene otra vez, y en los grupos pequeños vemos gente nueva, entonces ¿qué hay? Hay un avivamiento. Ahora les pregunto, ¿hay alguien que usted ve que el domingo pasado no estuvo y el anterior tampoco? Y en los grupos pequeños somos los mismos. ¿O nos cuesta que seamos los mismos? ¿Me entiende? Porque somos a veces 5, 7 creyentes en cada, o 8 o 10 creyentes en cada familia, en cada grupo, y de pronto nos cuesta mantener 8 o 10. ¿Podemos hablar de un despertar espiritual? No. ¿Verdad que no? Entonces, el despertar se ve, y no es algo que nosotros lo hacemos, es algo que Dios hace. Pero Dios lo hace a consecuencia de algunas cosas que nos sucede a nosotros. Y de eso quiero hablar ahora. Hay un texto en Habacuc 3:2 donde dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y debe ser nuestra oración. Debe ser nuestra oración pedirle cada día a Dios: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esta serie de mensajes que estamos dando surge en el corazón de Ricardo porque la oración continua de los ancianos ha sido: Señor, aviva tu obra en la iglesia de Castilla 1960. Aviva tu obra aquí. Tu mover del Espíritu Santo sea visible. Y cuando estamos diciendo sea visible, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Mire, vamos a leer de nuevo un texto muy conocido en Joel capítulo 2, versículo 28. Libro de Joel, a los que no les conocen,
Se los presento. Joel, capítulo 2, versículo 28. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? Un profeta menor, Antiguo Testamento. En el versículo 28 dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto, dice, escuche bien, después de esto, derramaré mi espíritu. Lo que estuve diciendo recién es, ¿cómo vemos que Dios derramó de su espíritu? ¿Cómo vemos que hay un avivamiento espiritual? Ya lo dijimos recién, ¿verdad? Dijimos varias cosas. Bien, ahora la palabra dice que después de esto, Él va a derramar el Espíritu Santo. Es decir, que Dios va a enviar su Espíritu Santo, va a haber un despertar espiritual en la iglesia, va a haber una comunión cada uno con el Señor más profunda, una comunión íntima con Él, donde estaremos orando, leyendo la palabra todos los días, donde nos va a encantar venir a la iglesia, donde vamos a tener tiempo para los rebaños pequeños, porque no tenemos tiempo. No hay tiempo para el rebaño pequeño. Estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, muchas ocupaciones. No hay tiempo para Dios. Eso estamos diciendo. Ahora, cuando encontramos un tiempo para Él, estamos empezando a vivir un despertar espiritual. No hay nada mejor que estar con mis hermanos. No hay nada mejor que juntarme con ellos a leer la palabra, a orar, a estudiar la palabra, a alabar a Dios, a estar en comunión. No hay nada mejor. Entonces, cuando yo me encuentro en medio de un avivamiento espiritual, empiezo a predicar la palabra, a hablar a otros de Cristo. Y eso lo hago espontáneamente, no es que voy con un folletito a predicar, no, sino que ya directamente cualquier persona a quien encuentro le hablo de mi experiencia con Él. Soy testigo de Cristo. Por eso dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En tu casa, en tu vecindario, en la escuela, en el trabajo, en esta ciudad y en otras ciudades. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia que vive un despertar espiritual tiene misioneros y envía misioneros y sostiene misioneros. Una iglesia que vive un despertar espiritual tiene un anexo, tiene nuevas iglesias, tiene visión de comenzar nuevas iglesias. Y eso nace en el corazón de aquel que tiene un encuentro diario con Cristo. Nace en el corazón de aquel que está todos los días orando al Señor y clamando, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y cuando Dios dice, mira, ya está el campo listo para la siega, ¿a quién enviaré? Y entonces los que oramos decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es vivir un tiempo de avivamiento espiritual. Y entonces aquí la palabra dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Y como yo quiero vivir ese tiempo de avivamiento espiritual, quiero saber qué es después de esto. Porque quiero hacerlo, quiero vivir en ese después de esto para poder experimentar un avivamiento espiritual. Cuando hay una fiesta, cuando hay un casamiento, una fiesta de 15, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hace la novia? Está esperando su fiesta, ¿verdad? Está esperando ese casamiento. Lo está anhelando, lo está soñando. ¿Y nada más? No, está preparando la fiesta.
El novio, la familia, la novia, todos están ocupados en preparar la fiesta. A ver qué salón vamos a buscar, a ver qué comida, a ver qué ropa nos vamos a poner, a ver qué cosa vamos a hacer. Y todo eso lleva tiempo, ¿verdad? Eso es después de esto. Después de esa preparación activa, viene la fiesta. Y lo que estamos hablando de un despertar espiritual es la fiesta. Es la fiesta. Pero la fiesta llega después de esto. Y hoy quiero hablar de eso, de la espera. Mientras esperábamos o esperamos este tiempo de avivamiento espiritual, hay una espera activa, que es la preparación previa a ese despertar espiritual. Y quiero invitarles a tener hoy 3 puntos importantes que lleven de recuerdo. En esta preparación espiritual, primero, antes del avivamiento espiritual, hay una preparación. Hay una preparación. Antes de la fiesta, hay una preparación. ¿Sabe cómo tiene que prepararse? Mateo, capítulo 7, versículo 8. Mateo, capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La idea acá es buscar a Dios. La idea acá es, quiero ese despertar espiritual. Y lo primero que tengo que hacer es, de todo corazón, volverme al Señor. Debo replantear mi día. Debo preguntarme cuánto tiempo estoy con el Señor. ¿Cuánto tiempo hoy dediqué a Jesús? ¿Cuánto tiempo dediqué a la oración y a la lectura y meditación de su palabra? Cada día, volver mi corazón a Él. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Debemos volvernos a Él. Ese es el primer paso en la preparación. Decisión de volver mi corazón a Él. Como cuando me convertí, como cuando yo empecé a conocer al Señor en mis primeros tiempos, no dejaba de leer la Biblia, me encantaba. Minuto libre que tenía era para leer la Biblia. Tiempo para orar. Si la iglesia estaba abierta, ahí el primero en llegar era yo. Si había una actividad evangelística, ahí iba yo. Porque era mi primer amor. Y volvernos a Dios es volver a ese primer amor. Es buscar al Señor. Es buscar ser un siervo de Dios. ¿Sabe cómo se distingue un siervo de Dios? ¿Sabe cómo se conoce un siervo de Dios? El siervo sirve sin que le pidan, sin que le reconozcan, y al pasar del tiempo sigue sirviendo, porque es un siervo. Y en la iglesia necesitamos siervos, y gracias a Dios por los siervos que hay, porque nosotros llegamos a la iglesia y la iglesia está limpia. No andamos diciendo vengan a limpiar, y aunque lo decimos, sabemos que cuando llamamos a limpiar, no todos vienen, pero vienen los que son siervos. Y preparamos la mesa del Señor y esperamos un siervo que lo haga. Y vamos a trabajar con los niños y llamamos maestros y ayudantes, pero aquellos que han sido llamados por el Señor vienen a servir.
Entonces, vuelva su corazón al Señor. Vuelva su corazón al Señor. La segunda cosa que tiene que hacer en su preparación es orar. Es orar. ¿Qué pasa? ¿Qué característica hay cuando estamos enojados con alguien? En un matrimonio se enojan las parejas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? No se hablan. No se hablan. Se dan la espalda en la cama. Algunos hasta contrataron un albañil para que haga una pared en la cama, ¿verdad? Un muro de separación. No se hablan. Ahora, una característica de que yo estoy enojado con Dios, ¿cuál es? No le hablo. No le hablo. Estoy enojado con Dios, no le hablo. Y usted me va a decir, no estoy enojado con Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted le habla? Y si no le habla, ¿por qué no le habla? Preparémonos para un tiempo de avivamiento. Primero, vuelva su corazón a Dios. Segundo, comience a hablar con Él. Hable con Él cada día. Y cuando usted ora al Señor, cuando usted habla con Él, va a ver que empieza a haber un sentir en su corazón, unas ganas de servir, unas ganas de adorar, unas ganas de venir a la iglesia, unas ganas de venir a la iglesia y abrazar al hermano, porque lo que hace Dios es despertar la comunión entre nosotros. Y nos empieza a dar ganas de venir a la iglesia a servir y queremos saber dónde hay un grupo pequeño porque quiero ir. Pero solamente hay los días jueves a las 6 de la mañana. No importa, yo voy a ir. ¿Me entiende? Pero es que hay otro recién el lunes a las 10 de la mañana. Pero estoy trabajando, pero no importa, voy a orar para que Dios me deje ir a las 10 de la mañana. Y se pone a orar y habla con el jefe y hace lo que puede y llega. Y llega a las 10 de la mañana. Pero a mí me da bronca cuando decimos no hay tiempo, pero después sí hay tiempo para otras cosas que son más superficiales. Entonces, busquemos ese avivamiento espiritual, volviendo mi corazón a Dios y orando. Y tercer lugar, creyendo en Él. Creyendo en Él. Cuando yo confío en Él, Él hace todas las cosas. Hay algo imposible para mí, Señor. No hay tiempo para ir al grupo pequeño. No hay tiempo para ir a la iglesia el domingo a las 6 de la tarde. No hay tiempo para orar, pero te pido que tú lo hagas por mí, Señor. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y cuando tú te diste cuenta, estás en un grupo pequeño, estás en la iglesia, estás sirviendo. Moisés le dijo, Señor, tú me mandas a librar a este pueblo, pero yo ni siquiera puedo hablar. Y el Señor se enojó y le dijo, pero ¿quién te dio la boca? ¿Quién te dio la palabra? Yo te estoy enviando. ¿Verdad? Entonces Dios nos capacita para lo que Él nos está pidiendo. Y debemos creerle, debemos creerle. Bien, preparación previa para la fiesta. Preparación previa para ver una iglesia creciente, para ver una iglesia que se reproduce. La segunda cosa que vemos es, hay un tiempo señalado. Hay un tiempo señalado. En esa espera hay un tiempo. Y el tiempo es del Señor. Nosotros no tenemos control del tiempo. Él es el que controla los tiempos. Nosotros queremos ya todas las cosas. Estamos acostumbrados a lo instantáneo. Al puré instantáneo, a la sopa instantánea, al café instantáneo, al delivery, ya. Queremos todo ya. Compre ya. Pero acá no es así. El Señor es el Señor del tiempo. Y las cosas van a llegar en su tiempo. Porque no hay nada mejor que esperar en el tiempo del Señor. Pero sí estar y sentirme listo, preparado para ese tiempo. Esperar en la voluntad perfecta del Señor.
Y mientras espero no es dormir hasta que Dios haga las cosas, no. Mientras espero, oro, leo la palabra, vuelco mi corazón al Señor, empiezo a hacer las cosas. Y cuando yo estoy activándome, entonces voy a ver cómo Dios empieza a abrir ese tiempo de bendición. Es velar hasta que Él empieza a obrar. La tercera cosa es, dijimos primero, prepárate para esa fiesta. La segunda cosa que hago es, hay un tiempo señalado para esa bendición. Y la tercera es una fe inquebrantable. Confía en Dios porque Él hará. Espera confiado, ora con expectativa. Es decir, ¿cuál es la oración? Señor, envía un despertar en la iglesia. Y cada domingo vengo con esa expectativa de ver lo que Dios va a hacer. Cada domingo, cada encuentro con un hermano es ver lo que Dios está empezando a hacer. Y cuando uno empieza a ver el mover de Dios, ¿verdad que cuando no viene un tsunami así porque la ola viene de 30 metros? No es la primera ola de 30 metros, ¿no? La primera es más bajita, después viene otra un poquito más alta y otra un poquito más alta y cuando te diste cuenta ya viene la gran ola por detrás. Y así es este tiempo, debemos estar orando con esta expectativa. Pero mientras estamos esperando ese tiempo señalado por Dios, debemos estar preparándonos para ese tiempo. Que no nos encuentre durmiendo, cuando haya bendición, cuando los hermanos predican, cuando están sirviendo, y yo esté ahí sentado mirando, no, prepárate también para ser un instrumento útil para el Señor. Y cuando llega ese tiempo, debemos estar orando con expectativa, debemos tener esa fe de esperar y creer que eso sucederá. Estar esperando ese momento, expectativa, confianza, seguridad en lo que Él va a hacer, perseverar, firmeza, constancia, seguir caminando sin rendirse, sin rendirse. Sabe que a veces nos rendimos, sabe que a veces nos desanimamos, humanamente como que tiramos la toalla, ya no aguanto más, esto no va para más. Y el Señor nos agarra la oreja y dice, momentito, vení para acá que yo voy a hacer algo importante. Entonces, confía en el Señor, sigue caminando sin rendirte, espera a ver la maravilla que Él va a hacer. Dice el Salmo 130, versículo 5. Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Dice en otra traducción, en Dios he puesto mi esperanza. Con toda mi alma confío en Él, pues yo confío en sus promesas. Con ansias espero a Dios, con más ansias lo espero que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes esperan que llegue la mañana. De esa manera debemos esperar en el Señor. Así que entonces, resumiendo lo que decimos para ya terminar, ¿cómo viene esa fiesta? ¿Cómo viene ese avivamiento que estamos orando, clamando, esperando, que queremos ver ese mover de Dios en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia? Primero es
comunión con Dios. Vuelve tu corazón a Dios. Cuando volvemos nuestro corazón a Dios, oramos y leemos la palabra. Cuando leemos la palabra, nos llevará la palabra a predicar la palabra. Dice Nehemías capítulo 8, verso 1 al 4. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta. Y dijeron a Esdras, al escriba, que traiga el libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dejado. Entonces el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley. Y allí estaban hombres, mujeres, y dice el versículo 3 que él empezó a leer el libro. Y leyó de tal manera que los hombres podían poner o ponían entendimiento para oír la palabra. Y estaban atentos a lo que él estaba leyendo. Mire, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estar atento a su palabra. Leer la palabra de tal manera que podamos entenderla. Que esa palabra traiga fuego a nuestro corazón. Mire, cuando andaban los dos camino a Emaús y se acercó Jesús y le empezó a hablar la palabra, dice que ardía en su corazón por la palabra que Dios le decía, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿arde tu corazón con la palabra de Dios? Si tu corazón no arde por la palabra de Dios o cuando están predicando la palabra, tu corazón no arde, clama a Dios para que Él haga arder tu corazón con la palabra. Entonces a ese fuego del Espíritu quiero sentir, Señor, cuando leo tu palabra. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entenderla, ¿para qué? Para obedecerla, para aplicarla a mi vida y luego para compartir a otros. Entonces, primero leo la palabra, predico la palabra. La segunda cosa que tengo que hacer y es importante es arrepentimiento y confesión. No puede haber en la iglesia un despertar espiritual si primero no hay una confesión, no hay un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es, Señor, estuve gastando 24 horas en cosas que son de este mundo, que son importantes, que son buenas, pero no son lo más importante, porque son cosas trascendentales que pasan, no son cosas eternas. Ayúdame a gastar mi tiempo en las cosas que son eternas. Así que confesión, perdón. Señor, perdóname porque no estoy viviendo conforme tú me pides que viva. Perdóname por este pecado, perdóname por este error, perdóname por esta equivocación. Ponte a cuentas con Él. Cuando cada uno de nosotros se ha puesto en cuenta con Dios, cuando está bien con Dios y está predicando la palabra, entonces ahí empezamos a ver un mover del Espíritu Santo. Y ese mover del Espíritu Santo lo vamos a ver en crecimiento. En crecimiento. El crecimiento es nuestro espiritual porque primero empezaremos a hablar la palabra. Empezaremos a cantar con entendimiento. Cualquiera que entre aquí y nosotros estemos alabando a Dios así de esa manera, Él sentirá algo especial. Quiero decirte algo, cuando yo no era cristiano, no era creyente, y me invitaron a una iglesia cristiana, yo entré a la iglesia, estaban alabando. Yo no me acuerdo qué cantaban, pero sí me acuerdo que mi corazón sentía una alegría, una paz. Sí sentía que era un momento tan especial, pero yo no me acuerdo qué cantaban.
Y yo creo que el Espíritu Santo estaba allí hablando a mi vida de una manera especial. La gente que entra y siente alabar a un pueblo donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, todos lo sienten. Y yo sentía en ese momento esa presencia de Dios. Y de esa manera debemos vivir nuestra iglesia, de esa manera debemos vivir el servicio a Dios. Porque ese servicio que hacemos en la alabanza, ese servicio que hacemos en la limpieza, ese servicio que hacemos en la oración, porque a veces no ven a quienes están orando, pero hay gente que está de rodillas orando por la iglesia. Yo me voy a veces a enseñar a otros lugares y yo pido que la iglesia ore. Pero no solamente que pido a la iglesia, pido a algunos hermanos en especial que oren, porque sé que ellos están orando. Y cuando me voy y siento que Dios está haciendo algo, le digo, gracias Señor por esos siervos que están orando por mí en estos momentos. Hermano, eso es el servicio. Eso es la obra del siervo. No se ve con nuestros ojos, pero sí se ve el mover de Dios por la obra de ese servicio. Que Dios bendiga a la iglesia y que Él avive su obra en medio de estos tiempos. ¿Oramos? Amén.